Y con todo esto se llega a la conclusión de si su dolor de pecho corresponde a un infarto o no. Bueno, si corresponde a un infarto, pues entramos dentro del código de infarto. Y esto nos lleva a que el paciente tenga que ser revascularizado. Con todos los avances que hay actualmente en la medicina, el paciente puede ser tratado, puede ser intervenido mediante dos y hasta tres formas. Un intervencionismo mediante medicamentos, un intervencionismo mediante cateterismo miocárdico y una cirugía de revascularización miocárdica, que es lo que se conoce como cirugía de bypass. Acá nos vamos a concentrar más en los cuidados mediante cateterismo cardíaco. El cateterismo es una estrategia de reperfusión, o sea, en el cual se abre el vaso mediante unos catéteres que entran en la arteria. Entramos por vía radial, o sea, mediante una incisión muy pequeña en el brazo, o mediante vía femoral, una incisión muy pequeñita en la pierna. Llegamos hasta el punto donde se ha tapado la arteria y se coloca una mallita que se llama stent. Y mediante la colocación de este stent, pues se consigue liberar la obstrucción y se resuelve el problema de la obstrucción, más no el problema general del asunto de la isquemia miocárdica. Vamos a hablar ahora justamente de este procedimiento de la angioplastía coronaria o el cateterismo cardíaco, que es un procedimiento en el cual los cardiólogos de la clínica tenemos bastante experiencia y se realiza con relativa frecuencia. Vemos que aquí hay una obstrucción en una de las arterias que luego se resuelve y el vaso recupera su diámetro habitual. Entonces ya se resolvió el problema, el paciente pues ya no tiene un infarto, o sea, se ha resuelto el problema del infarto. Pero ¿qué sucede luego del alta? Pues acá viene un punto bastante importante, porque el paciente está primero en un entorno hospitalario, está bajo el cuidado del personal de salud, está hospitalizado, en cama, no se mueve, está bajo el cuidado y recibe medicamentos, algunos por la vena, una dieta estricta que recibe bajo la dieta del hospital, y luego pasa a estar en su casa, donde ya no recibe el cuidado del personal hospitalario, está con su familia. El paciente se cuida solo, el paciente pasa a tomar medicamentos, pero ya no bajo la vigilancia del personal sanitario, y la dieta pasa a ser controlada por él mismo. Entonces, esta transición del entorno hospitalario al entorno domiciliario es crucial, porque el autocuidado del paciente va a influir muchísimo en los resultados que tenga el paciente sobre dos complicaciones muy importantes: el reinfarto y la insuficiencia cardíaca. Sucede lo siguiente: el corazón es un músculo que al contraerse bombea la sangre hacia adelante. Cuando el corazón se infarta, una parte del corazón pierde la capacidad de contraer, y por lo tanto, mientras más grande sea el infarto, más parte del corazón va a perder esa capacidad de contraerse. Si el infarto es lo suficientemente grande como para lastimar el corazón, de manera de que ya no se pueda contraer lo suficiente, pues va a producir una condición que se llama insuficiencia cardíaca. Esta condición es una condición crónica e incurable que va a requerir muchos más cuidados. Por lo tanto, es mucho más sencillo y mucho más factible prevenir que lleguemos a esta condición que luego tratar a un paciente con insuficiencia cardíaca. De la misma manera, un paciente que ha presentado un infarto es mucho más probable que presente un segundo o tercer infarto. Por lo tanto, nosotros tenemos que realizar una prevención secundaria de nuevos eventos cardiovasculares, dentro de ellos un reinfarto. Todo esto que he mencionado es crucial al momento de elegir los medicamentos y las diferentes estrategias para poder evitar estos eventos. En la siguiente diapositiva vamos a mencionar probablemente el tema más, o mejor dicho, la idea fuerza de esta presentación. Los buenos resultados a largo plazo van a depender tanto del manejo hospitalario como de los cuidados en el alta. Ahora, con respecto al manejo farmacológico, hay múltiples opciones en el mercado.
Los pacientes cuando van a la consulta van a encontrar que los médicos recetamos diversas estrategias farmacológicas para los pacientes y no siempre los mismos pacientes van a tener los mismos medicamentos a lo largo del tiempo. Van a existir diversos cambios y entonces acá viene una de las preguntas más frecuentes. ¿Por qué me cambian el medicamento? ¿Por qué si en un principio tomaba esto, ahora tomo esto? ¿O por qué me están cambiando las dosis? Lo que sucede es que los pacientes tienen requerimientos diferentes en distintos tiempos, en tiempos distintos. Por lo tanto, es una de las funciones del médico en las consultas de rutina realizar una evaluación integral de los síntomas, de la evaluación clínica del paciente, de cómo está, si está con edema, si está con signos de congestión, si está con dolor, de manera de que podemos establecer las necesidades de medicamentos del paciente. Las necesidades del paciente no son estáticas, por lo tanto, los medicamentos y sus dosis tampoco lo van a hacer. Van a ser básicamente tres objetivos. El primero, disminuir los síntomas asociados al infarto. Como el primer síntoma asociado al infarto es el dolor, el primer síntoma que tenemos que vigilar es el dolor. A pesar de haber realizado un tratamiento eficaz, incluso el 30% de los pacientes revascularizados pueden quedar con dolor. A eso se le conoce como angina residual. Afortunadamente, existen múltiples estrategias de medicamentos para resolver este problema, y existen medicamentos de primera, segunda y tercera línea para manejo del dolor. Luego, disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares o de nuevos eventos cardiovasculares. Dentro de ellos está el uso de la famosa aspirina, el ácido acetilsalicílico, que es uno de los medicamentos que sirven para prevenir nuevos eventos cardiovasculares. Sin embargo, este medicamento, junto a otros, no es un medicamento que deban usar todos los pacientes, y es algo que se repite bastante en consulta, ya que ha sido un medicamento de amplia distribución hace muchos años y que actualmente se está comenzando a restringir un poco más su uso debido a que se ha visto que no es un medicamento que necesiten todos los pacientes. Por último, el manejo de otras comorbilidades. Debido a que los pacientes que tienen infartos habitualmente son hipertensos, diabéticos, fumadores, sedentarios, pues se tiene que combatir estos factores de riesgo para disminuir la chance de que presenten nuevos eventos cardiovasculares. Por ejemplo, en el caso de pacientes hipertensos, pues controlar la hipertensión. En el caso de pacientes diabéticos, manejar la diabetes. Y así sucesivamente. Es por eso que en el caso de estos pacientes isquémicos, o sea, los pacientes infartados, que es una condición que también va a ser de por vida, el manejo es multidisciplinario. En el caso de pacientes que sean infartados y diabéticos, pues no solamente se dan de manejo del cardiólogo, sino también del endocrinólogo. No todos, y nuevamente repito lo que ya había mencionado, no todos los pacientes van a tomar las mismas pastillas. Y las pastillas que le hacen bien a un paciente, pues no necesariamente le van a ir bien a otro similar. Y quiero centrarme específicamente en esto porque es un concepto que es muy importante, la adherencia al tratamiento. La adherencia es un porcentaje, se expresa como porcentaje y es el porcentaje del tiempo o el porcentaje de las pastillas que el paciente llega a tomar de lo que nosotros expresamos. Por ejemplo, si nosotros le damos un tratamiento por 30 días al paciente, idealmente debería tomar los 30 días, pero a veces el paciente dice, bueno, me olvidé una, me olvidé dos, o me olvidé 10, o me olvidé la mitad. Entonces la adherencia al tratamiento va bajando. Eso disminuye también la efectividad de nuestro tratamiento. Obviamente será más efectivo aquel tratamiento o aquel paciente que tenga más adherencia. Ese concepto va relacionado mucho a la disciplina del paciente, pero no solamente eso, sino también a la relación del médico con el paciente. Y no solamente eso, sino también a la relación del médico con la familia del paciente, con el cuidador del paciente. Hay muchos más factores que influyen aquí. Lo he discutido bastante esto en la presentación porque vienen bastantes pacientes a la consulta diciendo, bueno doctor, tengo este problema de salud, tengo estas pastillas para tomar, pero no sé si me van a hacer daño o no tengo la confianza necesaria para introducir esta medicación. Y bueno, aquí es donde es necesario invertir un poco más de tiempo en explicarle al paciente que existen muchos más beneficios en que tome un medicamento que riesgos en que lo use, ¿no? Si bien es cierto, no todos los medicamentos pues son completamente inofensivos, obviamente existe muchos más beneficios de que consuma un medicamento a que daño le pueda producir.
Al respecto, hay muchas investigaciones acerca de cómo vamos con la adherencia de los pacientes. Hay múltiples estudios que muestran de que en realidad no vamos muy bien. Les he traído un pequeño estudio en 2 ciudades italianas donde se muestra de que en realidad la adherencia al tratamiento de los pacientes llega incluso a porcentajes tan bajos como el 40%, cuando les había mencionado hace unos minutos pues de que la adherencia tenía que ir por encima del 80%. Y esto se produce sobre todo en edades avanzadas, por encima de los 80 años. Entonces acá entra bastante en juego el rol de la familia o del cuidador, porque no solamente es la relación médico-paciente lo central, sino también el rol de la familia, el rol del cuidador, que estén comprometidos con el cuidado del paciente, explicarles la importancia de que tomen los medicamentos. Como les comenté al principio, existen múltiples opciones farmacológicas, es cuestión de ponernos de acuerdo con el paciente de qué medicamentos va a tomar. Normalmente los pacientes infartados toman muchos medicamentos por mucho tiempo, de por vida. Hay combinaciones fijas de aspirina, clopidogrel, antihipertensivos tipo enalapril, o utilizar betabloqueadores, bisoprolol, carvedilol. Y esos medicamentos se toman por mucho tiempo y a horarios que ya están predeterminados. La disciplina del paciente le va a ayudar bastante a que este tratamiento se cumpla. Ahora, con respecto a los cambios en la dieta, bueno, eso es también algo central. La dieta inadecuada obviamente está asociada a malos resultados y también a los factores de riesgo modificables. En los pacientes con hipertensión arterial, el consumo de sal en la dieta se asocia a malos resultados. Se recomienda un consumo de sal en la dieta menor a 2 gramos por día. Con respecto a la diabetes y a la dislipidemia, ¿por qué es tan importante manejar la dieta en estos pacientes postinfartados? Porque nosotros trabajamos en función a objetivos. Por ejemplo, el objetivo de colesterol malo o colesterol LDL para un paciente que ya infartó está por debajo de los 70 y para un paciente que no ha infartado está por debajo de los 130. En cambio, nosotros utilizamos algunos medicamentos tipo atorvastatina para ayudar a estos pacientes, además de los cambios en la dieta. Y bueno, también para prevenir nuevos eventos. Por último, para la actividad física, los primeros días post-infarto son de reposo absoluto, los primeros 3 días en realidad, y ya luego en la primera semana pasamos a reposo relativo. Antes se hablaba de que hasta el primer mes incluso era de reposo absoluto, pero luego la tendencia ha ido evolucionando hacia que el paciente post-infarto trate de levantarse y hacer actividad física lo antes posible. La actividad física también depende de muchos factores, entre ellos la edad del paciente, la clase funcional, el tamaño del infarto, y eso es algo que tiene que ser evaluado por el médico cardiólogo. El médico cardiólogo va a realizar una evaluación integral del paciente, de las comorbilidades, por ejemplo, si el paciente tenía una fractura de cadera, si está en capacidad de realizar actividad física, el tipo, la intensidad, el tiempo de actividad, y todo ello va a servir para que el corazón que ha sido lastimado por el infarto pues pueda reintegrarse o reincorporar a la actividad. En conclusión, pues existen 5 tipos de infarto agudo de miocardio. El más común, que es el que hemos mencionado el día de hoy, es el tipo 2. En cardiología nosotros realizamos procedimientos de emergencia para restablecer la circulación coronaria. Dentro de ellos está el cateterismo cardíaco con colocación de stent. El paciente postinfarto requiere atención y cuidados permanentes. El paciente isquémico, que es un paciente postinfarto, es un paciente ya de por vida para cardiología. La disciplina del paciente y su entorno familiar son claves. Existen múltiples alternativas de tratamiento para tratar la condición del paciente y el cardiólogo es el que va a elegir la más conveniente para usted, y no hay que perder de vista la importancia de la actividad física y los cambios en la dieta. Creo que por el momento eso es todo lo que quería charlar con ustedes. Ahora vamos a tratar de ver sus preguntas y tratar de responderlas de la mejor manera posible. Vamos a ver qué nos han enviado. Tenemos una pregunta de Alberto Carranza. ¿Cualquier persona puede sufrir un infarto? Bueno, al respecto sí, la respuesta es sí. Cualquier persona puede sufrir un infarto. De hecho, hasta yo podría infartarme ahorita. Pero existe un concepto importantísimo aquí, que es el riesgo cardiovascular. ¿De acuerdo? El riesgo cardiovascular es la chance que tiene cada uno de padecer un infarto. Por lo tanto, habrán personas que tienen más riesgo y personas que tienen menos riesgo.
Entonces, ese riesgo está determinado por los factores de riesgo cardiovascular. Algunos son modificables y otros no lo son. Los factores de riesgo modificables son la hipertensión arterial, el tabaquismo, la dislipidemia, la diabetes, mientras que los no modificables básicamente son la edad y el sexo. Entonces, existen calculadoras que nos permiten calcular el riesgo cardiovascular y la chance de tener un infarto. Eso básicamente relacionado al infarto tipo 2, que es el más común, digamos, dentro de esto. Sin embargo, hay algunas otras condiciones, como la anemia, el hipertiroidismo, que pueden favorecer otro tipo de infartos y que sí, podrían hacer que cualquiera se infarte. Ahora vamos con la pregunta de Yasmín Parra. ¿Qué probabilidad de tener un infarto tiene un paciente de 60 años que es diabético y con problemas hepáticos? Justamente relacionado a la pregunta anterior. Entonces, sería cuestión ahorita de agarrar la calculadora de riesgo cardiovascular, pero de ser diabético nada más y 60 años ya lo coloca en la categoría de alto riesgo. Ya habría que tener en cuenta también la cantidad de años de diabetes y con eso se saca la cantidad. En promedio se calcula que alto riesgo es de 7.5% para arriba, utilizando la calculadora de riesgo europea. En la pregunta de Carol Vera. Doctor, ¿qué tipo de afecciones cardiológicas es más propenso a sufrir posterior a un paciente que ha sufrido un infarto? Como habíamos mencionado, las dos complicaciones más frecuentes y más temidas también son el reinfarto y la insuficiencia cardíaca, que básicamente son por, bueno, si bien es cierto por el apego al tratamiento, o sea, por el mal apego al tratamiento, también depende mucho de la extensión del primer infarto. Si el primer infarto ha sido grande, pues la chance de que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca a la primera ya es grande. Y en segundo lugar, la chance de reinfarto depende de la enfermedad de los demás vasos. Por lo general, cuando un paciente se infarta, o sea, sufre enfermedad de una de las tres arterias que le dan sangre al corazón, pues el hecho de que una de las arterias esté enferma no significa que las dos restantes no lo estén. Entonces un paciente se infarta de una arteria, se trata esa arteria, pues pero de ahí puede tener un infarto en una de las otras dos. Lamentablemente es así. Por eso es la importancia de que el paciente acuda a sus controles y tome sus medicamentos de forma oportuna. Ahora, acá otra pregunta. ¿Qué probabilidad de sufrir un infarto tienen los hijos de pacientes fallecidos por infarto? Esta es una excelente pregunta porque ya no habla solamente del mismo paciente, sino del riesgo heredado. Si bien es cierto, no todos los pacientes heredan el riesgo, algunos rasgos sí son heredables, como por ejemplo el rasgo de hipertensión arterial. No todos los pacientes hipertensos tienen padres hipertensos, y a la inversa, no es necesario que uno sea hipertenso para tener hijos hipertensos. Hay algunos pacientes que son el primer hipertenso de su familia y hay pacientes que tienen, o mejor dicho, hay personas que tienen papás hipertensos, hermanos hipertensos, tíos hipertensos y no son hipertensos. Y lo mismo ocurre para pacientes isquémicos o pacientes infartados. El hecho de que tus dos papás, por ejemplo, hayan tenido un infarto no te asegura que también te vas a infartar. Y lamentablemente eso sí no te da un riesgo, o sea, no podríamos afirmar con certeza de que hay 50 o 100% de probabilidad de que uno sufra un infarto. Acá. Ahora, existen infartos que son imperceptibles, pero luego con un electrocardiograma sale en dicho estudio. Ya, esta pregunta es muy especial. Si bien es cierto, existe el concepto de infarto silente, existe el dolor torácico, el dolor de pecho, es un dolor opresivo, retroesternal, irradiado a brazo, a cuello, a mandíbula. Es el dolor típico. Ese dolor fue estudiado en pacientes varones de edad media de la vida. Ya hay tres grupos de pacientes que no presentan ese tipo de dolor, que son básicamente pacientes añosos, o sea, pacientes muy mayores, pacientes mujeres y pacientes diabéticos. Estos tres grupos de pacientes pueden presentar dolores de pecho que no son tan típicos, o incluso dolores de pecho que no son tan comunes de tipificar y que pueden prestar a confusión, y que luego, después de mucho tiempo, se evalúan y pues llega a confundirse como que no son infartos o como que pudieron ser infartos. Y es lo que se conoce como que cuando se ve en un electro, usted tuvo un infarto y el paciente te dice, no, yo nunca tuve dolor de pecho. Podría ser una respuesta tal vez a esa pregunta.
Luego, con algunos exámenes adicionales como un ecocardiograma o una prueba de esfuerzo, se podría ver si es que esos pacientes realmente han tenido un infarto o precisan de algún tratamiento. Ahora, Rojas Luyo Araceli, una persona hipertensa, ¿qué cuidados adicionales debería tener para prevenir un infarto? Como explicaba adicionalmente, pues el manejo de las comorbilidades es importante para prevenir el riesgo de que sufran las complicaciones. Lo bueno de esto es que los medicamentos para la presión también se utilizan en pacientes infartados. Por ejemplo, mis pacientes que son infartados o que tienen insuficiencia cardíaca secundaria a un infarto, ya saben que los medicamentos que toman habitualmente son medicamentos antihipertensivos. Y como explicaba también hace unos minutos, los pacientes van a tomar varios medicamentos. Por ejemplo, un paciente infartado va a venir tomando aspirina, clopidogrel, atorvastatina, y aquí vienen los antihipertensivos. Puede tomar enalapril, losartán, candesartán, telmisartán. ¿Qué medicamento va a tomar? Depende mucho del paciente. No todos los pacientes van a responder igual a los mismos medicamentos. Y cuando uno pregunta en la farmacia, pues va a encontrar multitud de antihipertensivos. ¿Qué antihipertensivo le va a hacer a cada uno? Depende mucho del grado de hipertensión que maneje. Y no todos los antihipertensivos tienen la misma potencia. Con el avance de la medicina se han ido desarrollando diversos fármacos antihipertensivos y la modernidad de la medicina ha permitido manejar a pacientes que antiguamente ya no se podían manejar o que eran hipertensiones que se consideraban refractarias al tratamiento. Por ejemplo, pacientes que ya no respondían al enalapril y ya no se le podía dar nada más. Actualmente tenemos otras alternativas farmacológicas con medicamentos de última generación, tipo telmisartán, olmesartán y irbesartán. Entonces, estos pacientes hipertensos pueden recibir, digamos, doble beneficio porque los medicamentos para su infarto también les sirven para su hipertensión. Y adicionalmente, si es que tuvieran insuficiencia cardíaca, también les sirven para su insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, es hasta cierto punto beneficioso para el cardiólogo y beneficioso para el paciente atenderse de esa manera, tratar de unificar las patologías y tratar de dar los medicamentos que van a servirle para todo a la vez, porque digamos, disgregar las patologías hace que el paciente reciba muchos más medicamentos y eso también aumenta el riesgo de interacciones. Por eso es que es tan compleja la labor del cardiólogo al momento de ver las patologías que padece un paciente y al momento de elegir los medicamentos que va a tomar. Ahora, acá tenemos al paciente, al señor Octavio Quispe. Estoy con medicación luego del infarto. Es normal que se presenten dolores en diversas formas a pesar de que tomo pastillas para el dolor. Ya, esta pregunta también es muy buena. Este paciente, por ejemplo, está presentando dolor luego de un infarto. Acá hay varias cosas que precisar. No todos los dolores luego de un infarto son dolores posinfarto. Y esto sí es necesario tenerlo en cuenta porque la angina posinfarto tiene que ser un dolor de pecho. No todos los dolores de pecho son de corazón. Sería bueno, y lo invito al paciente a que pueda pasar consulta en nuestro servicio, pues para tratar de tipificar bien su dolor, porque sería bueno también identificar si es que su dolor de pecho es un dolor coronario. Como expliqué también en la presentación, hasta el 30% de los pacientes que reciben un tratamiento para el infarto, incluso tomando los medicamentos, pueden presentar una angina residual, que es un dolor de pecho que ha quedado por más que el paciente haya sido revascularizado. Acá hay varias cosas que tener en cuenta. Si el paciente se ha llegado a colocar un stent, o sea, si le han abierto el vaso. En segundo lugar, qué medicamentos está tomando para el dolor. En tercer lugar, si está tomando nitratos, o sea, el dinitrato de isorbide, que es la famosa pastillita bajo la lengua que se colocan cuando tienen dolor de pecho. Luego, si las pastillas que está tomando para el dolor están a la dosis ideal. Hay que ver algo que se llama terapia médica óptima, que es que los pacientes que están recibiendo medicamentos reciban la medicación, no solamente el medicamento correcto, sino a la dosis correcta. Por ejemplo, por decir un medicamento, el bisoprolol es un medicamento que pertenece a la familia de los beta bloqueadores. Tenemos dosis desde los 1.25 miligramos al día hasta los 10 miligramos al día. ¿Qué dosis le corresponde al paciente? Pues esa dosis tenemos que irla decidiendo en las consultas. Ese procedimiento de elegir qué dosis le corresponde a un paciente se llama titulación.
¿Es fácil titular a un paciente? La verdad es que no. Es un procedimiento largo y complejo que puede tomar varios meses. Entonces, elegir esa dosis y elegir el medicamento no siempre es sencillo. Y tomar la decisión de que un paciente padece de angina residual es una decisión que se toma cuando el paciente ya está con la terapia médica óptima. Por lo tanto, decidir si el caballero está teniendo un dolor de pecho que corresponde al infarto es algo complejo de responder por esta vía. Sería bueno que se atienda con su cardiólogo o que consulte con el especialista para poder responder su pregunta. Doctor Gutiérrez, gracias por la información que nos ha brindado. Una consulta: ¿en qué casos no debe usarse el ácido salicílico? Esa también es una excelente pregunta, le agradezco. La aspirina o el ácido salicílico es un medicamento que se usó ampliamente a partir del descubrimiento por su laboratorio y que antes se recomendaba como prevención primaria para todo paciente mayor de 40 años. Incluso hubo una campaña de distribución muy extensa al respecto. Sin embargo, los últimos estudios han demostrado de que en prevención primaria solamente se debe utilizar para aquellos pacientes de alto riesgo cardiovascular, o sea, aquellos pacientes hipertensos, diabéticos y con dislipidemia. Y en prevención secundaria, o sea, aquellos pacientes que han presentado infarto o derrame, en aquellos pacientes ellos sí lo deberían llevar de todas maneras. Entonces, la conclusión es que no todo paciente hipertenso, por ejemplo, debe llevar aspirina. La individualización del riesgo cardiovascular es importante y necesaria al momento de elegir los medicamentos que va a llevar un paciente. Doctor, he leído algo sobre el programa de rehabilitación cardíaca. ¿Tienen ese programa en la clínica Ricardo Palma? Ya. Estamos implementando el programa en la clínica Ricardo Palma. Actualmente no contamos con el programa, pero es necesario que el paciente realice un programa de actividad física. Lo que nosotros hacemos es recomendar el programa de actividad física al paciente. Hay algunos ejercicios que se le van recomendando al paciente para que pueda irlos implementando en su rutina diaria. Por ejemplo, en la primera semana se le recomienda caminata. El ideal es que empiece desde 10 minutos diarios hasta un objetivo de 30 minutos al día. ¿Cuánto tiempo debe lograr idealmente en la primera semana? Hasta 150 minutos semanales. Ese es el objetivo. Obviamente eso depende de algunas características adicionales, como expliqué también, de la edad, de las comorbilidades y de la capacidad funcional del individuo. Hay algunas pruebas que se piden, como la prueba de esfuerzo, para ver la cantidad de esfuerzo que puede realizar el paciente y elegir la cantidad de ejercicio que puede realizar. Acá tenemos una pregunta de Leonor Benavides: ¿qué es la estenosis aórtica? Ya, esa es una buena pregunta, no está muy relacionada al tema, pero igual la vamos a responder. La estenosis aórtica es el cierre de una de las válvulas del corazón. No tenemos un gráfico en este momento, pero diremos que el corazón es un órgano muscular hueco que moviliza la sangre en un solo sentido, digamos de atrás hacia adelante. Para ejemplificarlo, digamos que la sangre tiene que salir del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. Y para que no se regrese hacia el ventrículo izquierdo, pues tiene que haber un tope, un stop, una válvula. Y esa válvula es la válvula aórtica. Entonces, el ventrículo izquierdo empuja la sangre hacia la arteria aorta y para que no vuelva, pues la válvula aórtica se tiene que cerrar. Entonces, la válvula aórtica se abre en uno de los movimientos del corazón para que permita la salida de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta y luego se cierra para evitar el retorno. Entonces, con el paso del tiempo, de los años, la válvula se va degenerando, se va malogrando, se va maltratando y se calcifica y se va cerrando. Entonces, al momento en que se va cerrando, a ese proceso se le llama estenosis aórtica. La estenosis aórtica entonces es un proceso de degeneración de la válvula aórtica y que va produciendo algunos síntomas, como dolor de pecho también. Y es un diagnóstico diferencial de un síndrome coronario agudo. De eso es una respuesta adecuada a su pregunta. Tenemos la pregunta de Gabriela Salas. Buenas tardes, doctor. Si bien habló que la aspirina sirve como parte de tratamiento en casos específicos de pacientes que han sufrido infarto, ¿se puede administrar aspirina para prevención de un infarto en pacientes de alto riesgo? Justamente es lo que había comentado hace unos momentos. Una excelente pregunta.
algunos pacientes es necesario distinguir entre prevención primaria y prevención secundaria. Hablaremos de prevención primaria de eventos cardiovasculares en aquellos pacientes que no hayan presentado ningún evento. Eventos cardiovasculares mayores hablaremos básicamente de un infarto y de un ACV, o sea, de un derrame, lo que habitualmente se conoce como derrame, accidente cerebrocardiovascular. Otras complicaciones como por ejemplo son la enfermedad arterial periférica, o sea, cuando las arterias de los brazos, de las piernas o de los territorios carotidios se van cerrando. Entonces, a eso le llamaremos eventos cardiovasculares. Cuando un paciente no ha presentado nada de esto, hablaremos de prevención primaria. Nosotros intervenimos en los factores de riesgo para que el paciente no presente estas patologías. Cuando el paciente ya presentó algo de esto, ya no podemos hablar de prevención primaria porque ya lo presentó. Entonces hablaremos de prevención secundaria. Nosotros damos algunos medicamentos, intervenimos sobre lo que ya pasó y aparte damos algunos medicamentos para que no vuelva a pasar. Ese medicamento para que no vuelva a pasar es la prevención secundaria. Y uno de los elementos clave en prevención secundaria es el ácido acetilsalicílico. Entonces, lo que se preguntó y lo que se está comentando es el uso del ácido acetilsalicílico en prevención primaria. Ya habíamos discutido o ya habíamos comentado de que el ácido acetilsalicílico no se debe usar en todos los pacientes. Antes se utilizaba de forma libre, digamos, en todos los pacientes mayores de 40 años porque no había demasiada evidencia al respecto. Era un medicamento nuevo, revolucionario, que ha demostrado ser muy útil, ha salvado millones de vidas a nivel mundial, pero se ha visto también de que está asociado a algunos efectos indeseables. Por lo tanto, era necesario restringir un poco más su uso a aquellos pacientes que realmente lo necesitan. Por lo tanto, también se ha limitado su uso a aquellos pacientes de alto riesgo. Entonces, ¿aquellos pacientes cuáles son? Nuevamente nos basamos a lo que hablé al inicio, las calculadoras de riesgo cardiovascular. Aquellos pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular, pues sí se van a beneficiar del uso de ácido salicílico porque les va a disminuir la chance de que presenten el primer evento. Una vez que ya presentaron el primer evento, el uso de ácido acetilsalicílico sí les disminuye la chance de que presenten el segundo a todos. Esa es la diferencia y creo que esa es la respuesta a su pregunta. Ahora tenemos acá la pregunta de Norma Estrella de Reategui. Doctor, ¿hay análisis, exámenes que permiten ver el estado en que se encuentra el stent de un paciente? Ya, esa también es una muy buena pregunta. Si bien es cierto, un paciente se coloca un stent mediante un procedimiento que se llama cateterismo, en el cateterismo lo que se hace básicamente es verificar el estado en que queda el stent mediante el uso de contraste. No sé si pueden mostrarme una de las primeras diapositivas, por favor. La diapositiva número 2. A ver, dame un segundo. Creo que ya la puedo poner. Esta. Ya. Aquí en la diapositiva podemos ver de que se coloca contraste para pintar la arteria, ¿de acuerdo? Y mediante este pintado de la arteria, pues nosotros introducimos contraste para que la arteria se vea. Se ve una obstrucción, colocamos el stent y obviamente aumenta el calibre de la arteria y el contraste pasa de una manera más fluida a través de la arteria que ha sido nuevamente dilatada. Entonces, cuando eso sucede, nosotros decimos que el stent ha quedado bien, coloquialmente hablando, está bien puesto. Luego de que eso sucede, el paciente se va de alta. Para contestar completamente la pregunta de la señora, existen complicaciones a nivel del stent. El stent se puede trombosar, se puede reestenosar, o sea, el stent se puede tapar. Y eso es una causa de reinfarto. Entonces, cuando eso sucede, hay que tener mucho cuidado porque es una complicación muy seria. Nosotros no acostumbramos a hacer imágenes, o sea, cateterismos de rutina para ver el estado de un stent. Una vez que se coloca el stent, no es que hay que hacer cateterismos anuales o cateterismo cada 6 meses para ver cómo está el stent. Lo que nosotros hacemos es evaluaciones con ecocardiogramas. ¿Por qué? Porque la pared que recibe sangre de un vaso revascularizado va a reflejar el estado del vaso. ¿Cómo así? Cuando un vaso está abierto y
da sangre e irriga bien una pared, la pared se va a mover bien. Si el flujo de sangre está comprometido, pues la pared no se va a mover bien. Entonces, si nosotros hacemos una ecografía luego del cateterismo y vemos que la pared se mueve bien, y hacemos una ecografía luego de 6 meses y vemos que la pared se mueve mal, pues probablemente algo ha pasado con la arteria y probablemente algo ha pasado con el stent. Entonces, eso nos obligaría a hacer pruebas adicionales. Para responder completamente a la pregunta entonces de la señora, si bien es cierto, no se hacen cateterismos de rutina, existen estudios no invasivos para demostrar la permeabilidad de un stent que luego nos obligarían a hacer otro tipo de estudios que finalmente nos llevarían al cateterismo. El cateterismo no es el estudio de primera elección, pero sí es el último, porque además es un método de diagnóstico y a su vez de tratamiento. Si hay un stent que está tapado, se puede colocar un stent dentro del stent para tratar la estenosis del stent. A ver. Tenemos acá otra pregunta. Doctor, los cardiólogos no me encuentran nada cuando me saco exámenes, pero cuando juego al fútbol mi corazón late. Me dijeron para tomar bisoprolol. Bueno, las palpitaciones con la actividad física sí son parte de la reacción normal del corazón a la actividad. O sea, cuando una persona realiza actividad física, pues el corazón compensa mediante un incremento de la frecuencia cardíaca. Si ese aumento de la frecuencia cardíaca no se asocia a dolor, pues la verdad forma parte de la respuesta normal. Yo le aconsejaría que se realice algunos estudios adicionales o que pase consulta por cardiología para que lo puedan diagnosticar. Caso contrario, pues la verdad, así como lo cuenta, no encuentro tampoco yo nada malo. Para salir de dudas, una prueba de esfuerzo no estaría mal. Acá tenemos otra consulta de Elsa Camilo. Doctor, buenas noches. ¿Cuánto tiempo se tiene un infarto para ir al hospital? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene una persona cuando tiene un infarto? Acá nosotros, y eso también está relacionado a una de las primeras diapositivas, dentro de los protocolos de actuación en infarto, ya hablamos de bastantes tiempos. Hay algo que se conoce como tiempo puerta balón, ¿ya? O los tiempos de que el paciente llega a la puerta de emergencia hasta que ingresa a la puerta de la sala de hemodinámica. En general, cuando un paciente llega a emergencia y tiene dolor de pecho, pues el electrocardiograma se le tiene que realizar en los primeros minutos y tiene que tener un examen de enzimas cardíacas en la primera hora para tomar la decisión. El cateterismo es sumamente efectivo en las primeras horas. Al igual que en la angioplastía, debería realizarse idealmente en las primeras 12 horas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un procedimiento como fibrinolisis, que es la alternativa farmacológica al cateterismo, cuando a veces no se cuenta con la estrategia de cateterismo, pues idealmente un paciente debería estar entrando para resolver el problema de su infarto en las primeras 6 a 12 horas. Más allá de ese tiempo, el paciente no es que sea malo, pero tiene menos chance de resolver su problema con la misma eficacia. Y más allá de ese tiempo, ya se tiene que manejar de otra manera. Ya no se maneja como un síndrome coronario agudo, sino como un síndrome coronario crónico. Entonces, no es que el paciente tenga que entrar ya de urgencia, sino que se estudia con calma para ver qué parte del corazoncito que se lastimó ya se puede rescatar. Y si es necesario y si es beneficioso para el paciente, realizarle un cateterismo o una angioplastía y colocarle un stent. Esa creo que es la respuesta más adecuada. Doctor, buenas noches. Si un paciente consume antidepresivos, ¿esto le hace propenso a un infarto? La verdad, no se ha encontrado ninguna asociación entre el uso de antidepresivos e infarto. Si bien es cierto, la depresión por sí misma, la depresión clínica, está asociada a la aparición de algunas enfermedades como hipertensión arterial, pues el uso de antidepresivos por sí misma no es deleterio, o sea, no es perjudicial. Es lo que creo que podría comentar sobre su pregunta. Y por último tenemos la pregunta de Angelita Jaro. Doctor, ¿cómo se puede prevenir un infarto? Esa también es una buena pregunta. La intervención sobre estilos de vida es probablemente la forma más efectiva
tanto a nivel de, si hablamos de efectividad como la forma de disminuir un evento, como también costo efectiva. Es la forma más barata de disminuir un evento. Porque si nosotros comparamos la cantidad de recursos que utilizamos para tratar un infarto con la cantidad de recursos que utilizamos para tratar a un paciente que solamente es hipertenso, pues la diferencia es abismal. La carga de estrés emocional de un paciente al momento de sufrir un infarto es muy intensa. Por lo tanto, es algo que siempre se trata de evitar. Nosotros siempre orientamos a los pacientes de que tengan un estilo de vida saludable, en el sentido de que disminuyan el consumo de sal en la dieta, disminuyan el consumo de azúcar procesada en la dieta, de que cambien las carnes procesadas, las carnes rojas, pues realicen actividad física en la cantidad recomendada, por lo menos unos 30 minutos diarios, de que eviten el sedentarismo, manejar bien la presión arterial, la diabetes en caso de que sean hipertensos y diabéticos, el abandono del hábito tabáquico en caso de que fumen, el consumo de alcohol con moderación. Entonces, todo ello disminuye bastante la chance de que una persona sufra un infarto. Incluso si ya se sufrió, pues existen también formas de manejar los síntomas, como ya estamos comentando ahorita, y todo ello mejora bastante la calidad de vida. El paciente postinfartado puede tener una muy buena calidad de vida si es que sigue los consejos del cardiólogo y realiza o es un paciente disciplinado con las medicaciones, con la dieta y con la actividad física. Todo ello sumado nos asegura de que este paciente va a poder realizar todas las actividades que realizaba previamente sin presentar mayor limitación. Entonces, creo que es el mejor consejo que se le podría dar. La evaluación integral por el cardiólogo les va a ayudar bastante y creo que les podría disminuir bastante también el riesgo de que puedan presentar mayores complicaciones. Creo que esa era la última. A ver. Sí, creo que esa era la última. Les agradezco a todos la participación. Ha sido para mí un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes. Ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido. Creo y espero que les haya servido también, tanto como a mí. Espero poder también encontrarnos en una siguiente oportunidad. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Soy el doctor Eduardo Gutiérrez, cardiólogo de la clínica Ricardo Palma. Me pueden encontrar aquí en la clínica en el 8º piso de la Torre B y estoy presto para poder atenderlos en cuanto sea necesario. Muchas gracias.